Ok, después de haber alabado a nuestro Señor, después de honrarlo con esta ofrenda de fruto de labios que confiesan su nombre, estas alabanzas donde proclamamos los atributos de su nombre, donde declaramos quién es Él conforme a lo que está escrito en su preciosa palabra, y después de haber recordado también esta ordenanza de la cena del Señor, donde Él vierte su sangre, nos deja su cuerpo en esos pedacitos, en esos trozos, cuando dice, partan mi cuerpo, ¿verdad? Y repartan mi sangre. En ese sentido, recordemos que lo que estamos compartiendo es el alimento espiritual. Él es el pan, Él es el alimento. Y lo que estamos compartiendo precisamente son los atributos de su nombre. Es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día que Él nos da, con el que nos alimenta precisamente para que no nos hagamos imágenes de Él, sino que lo veamos a través de la revelación que Él nos presenta y tengamos una imagen clara, revelada por Él y no según nuestra mente, no según nuestro vientre principalmente. Entonces, bueno, pues gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor, gloria a nuestro Padre, a Jesús, Yeshua, que Él se dio a sí mismo para que nosotros tengamos vida, esa vida abundante, esa vida eterna que consiste en conocerlo. Y al darse, Él queda como deudor. Es precisamente el atributo que vamos a estar viendo el día de hoy. El Señor Jesús, Jesús o Yeshua es el deudor. Jesús es deudor. ¿Deudor de qué o deudor por qué? Bueno, vamos a estar viendo a qué se refiere esa deuda y qué significa precisamente que Él sea deudor, pero también qué significa que nosotros somos deudores, porque al vivir Él en nosotros como deudor, pues nos hace deudores y somos deudores para Él. Vivimos ahora para Él. Ese es nuestro propósito de vida, vivir para predicar, para compartir, para discipular, para decir, para declarar, para alabar, para adorar, etcétera, quién es Él. Estamos en el capítulo 1 de Romanos. El versículo que vamos a estar compartiendo es el 14, Romanos 1, 14, y dice la palabra: deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Recordemos que la palabra también nos dice que Dios no solamente es Dios de los hebreos, Dios no solamente es Dios de los judíos, Dios no es solamente Dios de los gentiles, es de todos. No es de hombres o de mujeres, es absolutamente de todos. Y entonces vemos que el Señor es deudor no solamente a los griegos, sino también a los bárbaros, pero también a los sabios y también a los ignorantes. La palabra es absolutamente para todos. Es para todos. La palabra es para todos, mis hermanos. No es para una persona específica, no es para alguien en especial. La palabra es para todos, porque el propósito de Dios es para todos. Hace ratito comentábamos en el taller de varones, para gloria de nuestro Señor, que no se trata de que cada uno de nosotros tengamos una visión y una misión. No se trata de que las congregaciones, ¿verdad? Mal llamadas iglesias, son congregaciones simplemente, nada más hay una iglesia, tengan una misión y una visión, porque nosotros debemos ajustarnos al propósito de Dios. No, Dios debe ajustarse a nuestros propósitos, a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos que ajustarnos al propósito de Dios. Y entonces, Él es deudor a todos. Es deudor a todos. ¿Para qué, mis hermanos? Porque Él es el que paga la deuda. Siendo deudor Él, el que paga la deuda es Él. Pero recordemos algo, Él no debía absolutamente nada. Los que debíamos
éramos nosotros. Y en eso consiste precisamente la redención. ¿Se acuerdan? Redimir. ¿Qué quiere decir? Sustituir. Él tomó nuestro lugar. Los que teníamos que morir éramos nosotros, pero murió Él y juntamente con Él fuimos crucificados. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos, por su gracia y su misericordia, resucitados. Es decir, nacemos a una vida nueva. ¿Para qué, mis hermanos? Para conocer, para declarar, para confesar con nuestros labios su nombre. ¿Quién es Él? Y entonces, en ese sentido, de esa manera, es que también nosotros somos deudores. Él pagó la deuda. Ahora nosotros nos debemos a nosotros mismos. El deudor pagó con su vida. Nosotros somos deudores de Cristo. Y no es que nos debamos a Él porque nosotros queremos darnos. Somos deudores porque Él pagó la deuda y la compró. Y entonces nos adquirió por precio de sangre. Dice Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Y a lo mejor podemos pensar y decir como que no cuadra muy bien este versículo con que Jesús sea deudor. Claro que sí, mis hermanos. Fíjense, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta. ¿Quién las habla? El Padre que mora en mí. Dice, Él hace sus obras. ¿Cuáles son esas obras? ¿Se acuerdan que hay una unidad de propósito en su obra? Y la obra es manifestar el nombre. Juan 17:4 y luego el versículo 6. Manifesté el nombre. Entonces veamos algo, mis hermanos. Jesús es deudor del nombre. Se debe al nombre. Perdón por hacerle publicidad a nuestro taller, pero hoy veíamos también en el taller una oración, una cita de Deuteronomio 32, y nos habla de la doctrina de Dios. Yahvé está hablando, ¿verdad? A través de un canto, de una alabanza, un cántico, que es el cántico de Moisés, o el cántico del Cordero, que está también en el Apocalipsis, y Moisés cuando está cantando, está pronunciando lo que dice Dios, está hablando Yahvé, y dice Yahvé, esta es mi doctrina, pongan atención, la voy a echar como gota permanente, una gota continua, como un rocío de la mañana, dice, porque cuando hable voy a proclamar mi nombre. Mis hermanos, cada palabra de Dios proclama su nombre. Cada palabra que vemos en la Biblia, cada versículo, es más, recuerden, cada letra que está en la Biblia declara quién es Dios. Esa es su doctrina. Y entonces somos deudores, mis hermanos, no para decir lo que nosotros queremos, pensamos o creemos, sino somos deudores para decir lo que dice el Padre. Jesús pone una enseñanza aquí y no nos está diciendo que el Padre y Él son diferentes. Por eso, fíjense lo que dice, yo estoy en el Padre está en mí. Pero observen esto, las palabras que yo estoy hablando, aquí Jesús, si vemos el contexto del capítulo 14, Jesús es el maestro, Jesús es un rabino que tiene discípulos. ¿Qué les está enseñando Jesús a los discípulos? No les estoy dando enseñanzas de un maestro rabino, no les estoy dando enseñanzas de un maestro, un doctor en la ley, graduado en el seminario. Lo que estoy diciendo, dice Jesús, son las palabras que el mismo Padre dice. O sea, les estoy hablando no como rabino. ¿Estamos comprendiendo? Estoy hablando como el Padre que mora en mí.
Qué gran diferencia. ¿Sí se dan cuenta de esto? Porque Él es el que hace esa obra, mis hermanos, y esa obra es manifestar el nombre. Esa doctrina que Él tiene, esa tarea que Él tiene, es manifestar el nombre. Y entonces observemos algo. Jesús como rabino, se está sujetando a la doctrina que está en la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que nos deja. Si Él, siendo quien es, se sujeta a su propia palabra, ¿quiénes somos nosotros para andar inventando cosas, doctrinas, misiones, visiones y propósitos? Somos deudores. El deudor no dice, yo te voy a pagar tanto si quieres y si no, pues no. No, mis hermanos, el deudor tiene que pagar lo que debe. Espero que se vaya comprendiendo en qué sentido Jesús es deudor de el nombre. Lo que él predica es el nombre, se debe al nombre. Déjenme decirlo así, lo que Jesús paga es el nombre. ¿Cómo? A través de cada atributo. Hagan de cuenta que está haciendo abonos y entonces nos da un atributo y otro atributo y otro y otro y otro y otro y otro y entonces nos da el total de la deuda. Y el total de la deuda es todo su nombre. ¿Cuándo va a terminar de pagar? En la eternidad. ¿Cuándo lo vamos a poder ver nosotros? Híjole, mis hermanos, pues aquí en esta vida no, pero en la eternidad, por su gracia, si Él lo permite, vamos a poder deleitarnos escuchando sus atributos por la eternidad, infinitamente, por siempre. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a primera de Pedro 4, del 1 al 11. Vamos a ver que nuestro Señor Jesús revela su nombre porque nos está enseñando que yo mismo, cada uno de nosotros, nos debemos, somos deudores de Él con un propósito específico, darle la gloria a su nombre. Dice la palabra en primera de Pedro 4, 1 al 11, puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. Así como Cristo pensó, fíjense, nosotros debemos tener el mismo pensamiento. Nuestras palabras no deben ser las nuestras. No pierdan de vista ese versículo 10 de Juan 14. Mis palabras no es mi doctrina. Mis palabras no son mis pensamientos. Dice el Señor, mis pensamientos no son los suyos, son más altos. No los entienden. Pero para eso nos da el Espíritu, para que podamos discernirlo a la luz del Espíritu, entenderlo y entender que estamos en el verdadero Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Padeció en la carne, también nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el resto del tiempo en la carne, en pasiones de hombres, sino en la voluntad de Dios. Ya no vivimos en nuestra pasión, ahora vivimos para Él. El tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, orgías, idolatrías abominables, en lo cual se entrañan, ¿verdad? Se extrañan, perdón, de que no corráis con ellos. ¿Cuántas veces la gente te dice, oye, pero si antes tú eras, pero experto en, y ahora sí, mis hermanos, la gente se extraña porque antes eras el rey del despapalle y ahora predicas el nombre de nuestro Señor Jesús. Exceso de disolución, nos insultan, sí, es cierto. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto fue anunciada la buena noticia también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu.
Hay una situación aquí, mis hermanos. Cuando se habla de muertos, hay dos formas de ver esto. Todos estamos muertos cuando no conocemos a Cristo. Estamos muertos en nuestros pecados. Por eso Jesús dice en Juan 8:24, si ustedes no creen que yo soy, están muertos. ¿Qué es lo que nos saca de la muerte, mis hermanos? Pues no es qué, sino quién. Nuestro Señor Jesucristo nos lleva de muerte a vida. Esa es la Pascua, es ese paso gigantesco que Él da, de muerte a vida. Por eso fuimos crucificados juntamente con Él, para también juntamente con Él ser resucitados. Entonces observemos esto. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Está predicando a los muertos, muertos en vida, pero también dice la palabra que descendió y predica a los que estaban ya muertos, que habían muerto en la esperanza. Mi esposa me hacía una pregunta, me decía, bueno, y por ejemplo, los que nunca escucharon hablar de Cristo, ¿qué pasa? Bueno, confiamos en la infinita misericordia de que el Señor les predica. Ahora, lo que tenemos que poner atención, mis hermanos, es, acuérdense que en Ezequiel dice, te estoy hablando a ti, tienes que ir y predicar. Si no les predicas y esa alma se pierde, te la voy a cobrar a ti. Wow. Pero si tú vas y le predicas a esa alma y esa alma no te hace caso, pues tú así como por fuego la libras. Ya me arreglaré yo con esa persona que no quiso escuchar. Mis hermanos, no se trata de ver si Jesús bajó, si habla con los muertos, si sí, si no, si la doctrina de no sé qué, si quién sabe. No, mis hermanos, ¿qué es lo que me debe de preocupar? Lo que me debe de preocupar es que si el Señor me está dando su revelación para que la comparta y no lo hago, eso es lo que debe de preocuparme, porque si esa alma se pierde por mi negligencia, mi imprudencia, mi flojera o mi desdén, entonces cuidado. Eso es lo que debe de preocuparme. Regresamos al texto. ¿Cuál es el objetivo de que se les haya predicado, mis hermanos? Dice, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al espíritu. ¿Se están dando cuenta? No importa la carne, no importa si están muertos en vida. ¿Qué es lo que importa, mis hermanos? El espíritu, porque el espíritu es lo que da vida. El fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración, sirviéndoos entre vosotros según el don. Fíjense, aquí le podemos no cambiar, sino podemos entender, ese don es el regalo que Dios nos da. Pero ese don, mis hermanos, que es el alimento espiritual, pues es según el atributo que Dios te está dando. Hoy hicimos dentro del taller una dinámica y cada uno de los hermanos que estaban empezó a compartir uno de sus atributos y cuando nos dimos cuenta no estaba compartiendo uno, estaba compartiendo varios atributos. Y lo mismo les pasó a los que participaron. Todos los que participaron dijeron, es que empezamos con uno y cuando vimos ya teníamos más y luego de esos más salieron otros más y luego más y más y más. Claro, según el don que cada uno recibió. ¿Qué hacemos? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? No servimos unos a otros. Y veíamos, mis hermanos, para gloria de Dios, cómo el Señor ministra y los atributos que le dio aparentemente a cada uno por separado, todos están relacionados. Todos los atributos de cada uno de los hermanos están relacionados con los otros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos hablando del mismo nombre. Solamente hay un nombre, solamente hay un Dios. Si alguno habla,
hágalo conforme a los oráculos de Dios. O sea, conforme a la palabra de Dios. O sea, conforme a lo que sale de la boca de Dios, mis hermanos. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por medio de Jesucristo. El objetivo es que Dios sea glorificado. ¿Pero qué es lo que glorificamos de Dios? Acuérdense que se glorifica su nombre. Vean todo el libro de los Salmos o vean Malaquías, ¿se acuerdan? Lo que glorificamos es el nombre de Dios, mis hermanos. Eso es lo que glorificamos. Eso es lo que exaltamos, su nombre. Para eso se fue puesta o para eso se construyó esa casa, para que su nombre habitara ahí y su casa sería llamada casa de oración, es decir, casa de adoración ¿a qué? Pues si su nombre está ahí, ¿qué es lo que se adoraba? Pues su nombre, ¿verdad? Ni modo que adoraran a los serafines que estaban ahí o al arca. Estamos comprendiendo. ¿Por qué? Dice, parte final del verso 11, porque a Él le pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cada cuándo debemos adorar a Dios con estos atributos? Pues dice aquí que le pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces debemos adorarlo por los siglos de los siglos, no cada 8 días. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a ver también cómo el Señor es deudor y cómo Él nos revela su nombre y nos hace deudores del Evangelio, nos hace deudores de su enseñanza, nos hace deudores de su doctrina, nos hace deudores de sus atributos, de su nombre, mis hermanos. Vamos a Gálatas 2, del 11 al 21. Dice la palabra, pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Cefas es Pedro, acuérdense. ¿Por qué? Dice, porque era digno de condenar. Porque antes de llegar, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse temiendo, o sea, teniéndole miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado, fíjense, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús. Objetivo, fíjense, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y por las obras de la y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. ¿Por qué somos declarados justos, mis hermanos? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que hay en Él. Y recordemos algo, ya habíamos visto también en un versículo anterior de este capítulo 1 de Romanos, que la fe es Jesús. Él es la fe, no es mi fe. Él es la fe, es Cristo viviendo en mí como fe, porque mi fe no me alcanza. Es importante que entendamos esto, mis hermanos. No andaban conforme a la verdad del Evangelio, pero lo que estamos viviendo es importante. Lo vivimos no por las obras de la ley, sino porque Cristo vive en mí. Porque por las obras de la ley, por lo que hagamos nosotros, no vamos a ser declarados justos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo el Shama, ese atributo? Lo comentábamos el miércoles y en la mañana hace ratito en el taller. Shama, acuérdense, no solamente es escucha y obedece, eso es Shema, pero el Shama va más allá, es escucha y obedece, pero tú me puedes escuchar porque yo, Dios, que estoy hablando, estoy grabando en ti mis atributos y entonces los grabo para que tú estés en posibilidades de reproducirlos. ¿Se dan cuenta? Y entonces ya no soy yo, es Cristo quien vive
en mí y Él va reproduciendo esos atributos. Es como si Él se estuviera viendo en un espejo y se estuviera alabando a sí mismo con cada uno de los atributos que Él está pintando en nosotros, que Él está pincelando en nosotros. Hablábamos de una palabra en la mañana, impronta. Él está grabando esa imagen, una imagen que veíamos, por ejemplo, un ejemplo de algunos animalitos que la primera imagen que ven cuando nacen, cuando salen del cascarón, no solamente los patos, hay varios animalitos que lo ven y dicen, este es mi papá, este es mi mamá, y con esa imagen se quedan para siempre. Por eso Dios dice, no te hagas imágenes, no te hagas imágenes, porque entonces nos estamos haciendo ídolos, mis hermanos. Nos estamos haciendo ídolos de Dios. Es su fe, lo que Él dice, como lo dice, no como creemos nosotros. Si buscando ser justificados, fíjense en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor del pecado? No, dice de ninguna manera. Si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor, porque yo por medio de la ley morí a la ley a fin de que viva para Dios. Recuerden que somos deudores, estamos muertos a la ley de las obras, mis hermanos. No se trata de hacerlo nosotros, sino de escuchar y que Él grabe sus atributos en nosotros y Él sea el que salga y hable. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando también del silencio? Lo estuvimos repitiendo en la mañana en el taller, ¿verdad? Y comentábamos ese silencio donde nosotros nos quedamos callados. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar, mis hermanos, para que Dios pueda manifestarse. Y en la medida en que Él se manifiesta, mis hermanos, entonces su palabra puede llegar a otros. Porque mientras estamos hablando, Dios no habla, mis hermanos. Los que hablamos somos nosotros. Por eso lo que debemos hablar es su nombre. A quien debemos predicar es a Cristo, porque si no, nos estamos predicando a nosotros mismos. Y eso no funciona. Eso no sirve, mis hermanos. ¿Es Cristo servidor de pecado? No. Ya no edifico otra vez las mismas cosas que destruí, mi hermano. Cuando empiezas a conocer los atributos de su nombre, el Señor destruye todo lo que habían construido las doctrinas alrededor de ti o dentro de ti. Pero a veces queremos regresar a esas doctrinas. Fíjate, si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo soy transgresor. ¿Estamos comprendiendo? Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios, deudor. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Deudor, soy deudor igual que Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, deudor. Porque si por la ley obtuviera la justicia, entonces, hermano, murió Cristo. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Qué hacemos cuando vamos a la presencia del Señor, mis hermanos? Me callo, guardo silencio. Es el atributo, el silencio, para poder escuchar. Y entonces Él pueda grabar sus atributos en mí y yo pueda salir y compartirlos. Pueda impactar a otros. Pueda llevar esa impronta, esa imagen de quién es Él a otros, mis hermanos. Pero para eso no tengo que callar, tengo que guardar silencio. Vamos a Primera de Corintios 6, del 7 al 20. Nuestro Señor Jesús revela su nombre para enseñarnos, para enseñarme a mí personalmente que me debo a Él. Y me debo a Él, mis hermanos, con un solo propósito, darle gloria. Porque recuerden que mi cuerpo no es mío, Él lo compró a precios de sangre. Y entonces mi cuerpo es un santuario. Y Él lo compró ¿para qué, mis hermanos? Para ser glorificado. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, si
Si yo tengo este cuerpo, si yo digo este cuerpo es mío, estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque no me pertenece. Soy deudor, soy deudor. Él pagó el precio por mí. Y entonces me debo a Él. Y me debo a Él porque me compró, no porque yo quiera deberme y le haga el favor. Me compró, no me queda otra. No hay de otra, mis hermanos. Somos deudores de Cristo y en Cristo para gloria de Él. ¿Para qué? Porque somos santuario, para que Él sea glorificado. Dice 1 Corintios 6, 7, 20. Ya por cierto es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. Eso eran algunos, dice, pero ya fueron lavados, ya fueron apartados para Dios, fueron declarados justos. Fíjate cómo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo fuiste declarado justo? ¿Te acuerdas de Romanos 8, del 28 al 30? Fuiste llamado, fuiste justificado, fuiste predestinado. ¿Por qué? Porque fuiste glorificado. ¿Cómo fuiste glorificado? Cuando Él pone su nombre sobre ti. Cuando Él pone su nombre sobre ti. Y entonces eres glorificado. El hecho de que Él ponga su nombre sobre ti te está glorificando, mis hermanos. Fuimos hechos nosotros o fuimos hechos justos, fuimos declarados justos en el nombre del Señor Jesús. Y esto dice por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas, dice, son lícitas, pero no todo te conviene. Yo no seré dominado por ninguna de ellas. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero ambos van a ser destruidos por Dios. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, todo el pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo. O sea, fíjense en esto, es un juego de palabras lo que hace aquí el Señor. Y observemos lo que nos está enseñando. Todo el pecado que el hombre está cometiendo generalmente está fuera del cuerpo. Pero observen esto, el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. ¿Estamos comprendiendo? Porque estamos adulterando, porque o sea, la fornicación es un adulterio espiritual, mis hermanos. Cuando nos estamos haciendo imágenes de quién es Dios, entonces estamos haciendo adulterio espiritual, estamos fornicando contra nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que somos santuario de Él. ¿Estamos comprendiendo por qué? Por eso, porque somos santuario, porque somos el templo del Espíritu Santo, porque ese cuerpo no es nuestro, es de Él. Él lo compró. A veces pensamos que es la fornicación, de tener relaciones. Sí, mis hermanos, sí se refiere a eso también, pero no perdamos de vista el aspecto espiritual. La fornicación es hacerme un Dios a mi imagen, como yo quiero para mi vientre. Por eso dice, no te hagas imágenes ni siquiera de lo que hay en el cielo. Y cuando yo hablé contigo, no viste ninguna imagen. Entonces no te hagas imágenes. Escúchame para que oigas y sepas quién soy, pero no te hagas imágenes. No te hagas imágenes. ¿Por qué? Porque estás pecando contra ese cuerpo, mi hermano. Estás pecando contra ese santuario.
Estamos comprendiendo qué significa esto de que todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate por qué, ahí lo dice. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No estoy inventando, vean lo que dice ahí. Y vean lo que dice la parte final, verso 20, porque fuisteis comprados por precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parte final del verso 20. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, porque es un santuario. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿a qué se refiere? Fornicación espiritual, mis hermanos. No solamente la fornicación física. No estoy diciendo que la palabra no se refiere a eso. No, te estoy diciendo que no te quedes solamente con la fornicación física. Te estoy diciendo que entiendas la fornicación espiritual. Porque todos decimos, yo no tengo imágenes de yeso. Yo no tengo pinturas en mi casa de santos y de ángeles. No, mi hermano, pero tienes imágenes de Dios, porque haces un Dios a tu medida, como tú quieres. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento, ni pienses, ni creas, ni sientas. Escucha lo que dice la Biblia, escucha lo que dice Él, escúchalo para que veas cómo se revela y adóralo por quien es Él, no por lo que creas o pienses. Estamos comprendiendo. Cuando Él nos revela su nombre, fíjate, me hace esclavo, sí, esclavo, o sea, deudor de su dispensación. ¿Se acuerdan que su dispensación es la administración de su nombre, la administración de sus riquezas, de sus tesoros, de sus cosas, o sea, la administración de sus joyas, o sea, la administración de sus tesoros o de su reino? Y la administración de su reino, ¿qué es, mis hermanos? Los atributos de su nombre. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, es lo que dice la palabra, ¿no? Esas joyas, esas joyas preciosas, ¿no? Vean el Apocalipsis, todas esas joyas preciosas son los diversos atributos de su nombre, que Él nos enseña, que Él pone en nosotros, pone su nombre sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos bendice? Para que lo adoremos y lo glorifiquemos, mis hermanos, no para que nos vaya bien y me saque la lotería. Colosenses 1, 15, 29. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, o sea, todo el nombre, o sea, todos los atributos de Dios o del nombre, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. ¿Cómo se hace esa paz? Es un corazón shalom o un corazón shamá. ¿Se acuerdan que lo veíamos el atributo en la semana? Un corazón shamá. ¿Cómo es? Un corazón que está siendo moldeado por Dios, dibujado por Dios con sus atributos para que yo le regrese en adoración, alabanza y glorificación esos atributos que le está grabando en mí. Esa es la paz. Eso es lo que hace su sangre. Eso es lo que pinta su sangre y no la pinta de rojo. Pinta nuestra vida con los colores de los atributos de su nombre. No estoy diciendo que su sangre no sea roja. Estamos comprendiendo. A vosotros que en otro tiempo eras extraños, enemigos. Fíjate por qué. Tenías la mente ocupada en malas obras.
Aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Objetivo, fíjate, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que oímos. ¿Cuál es el Evangelio? Lo vimos también en el grupo de varones, Deuteronomio 32. También hay un evangelio ahí, mis hermanos. El evangelio es una buena noticia y el evangelio es la doctrina del nombre. La doctrina del nombre, la enseñanza del nombre. Ese evangelio, esa doctrina, 1 Timoteo 3:16, ¿se acuerdan? Esa piedad que es la enseñanza o doctrina, dice, fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo. Es lo que dice también 1 Timoteo 3:16 y estamos en Colosenses 1. Es lo mismo. Fue proclamado en toda la creación. ¿Quién? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo, Jesús, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Pablo no es servidor del Evangelio, mis hermanos. Pablo es servidor de ese atributo denominado evangelio, pero ese atributo denominado evangelio es Jesús. ¿Estamos comprendiendo? Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación, aquí está la administración de su nombre o de sus cosas, de Dios, que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace esa dispensación? Completa en cada uno de nosotros la palabra de Dios. Y la palabra es el logos o el dabar. Entonces, mi función, ¿cuál es, mis hermanos? Completar en ti cada uno de esos atributos. ¿Cuántos? Los que alcance hasta que Dios me preste vida. Y enseñarte a que tú vayas a los pies del Señor y escuches sus atributos y el Señor te dé muchos atributos en los años que te permita vivir para que tengas por lo menos 1,000, 10,000 o 100,000 y cuando llegues a la eternidad, pues ya nada más te falten como 10,000 millones, ¿no? Pero ya llevas como 100,000, no importa. ¿Sí me estoy explicando? Porque no nos va a alcanzar la eternidad. Completar en vosotros la palabra. ¿Qué es lo que se completa en nosotros? Su nombre, mis hermanos. Pero ¿para qué predicarlo si no nos va a alcanzar el tiempo? Mi hermano, más bien es, ¿cómo no predicarlo si nada más tenemos 80 o 100 años? En lugar de predicar uno diario, predica 3, 4 o 5. Ay, si no puedo con uno, pues entonces no te quejes y no hables, mejor comparte los atributos, los que el Señor te dé. ¿Estamos comprendiendo lo que nos dice la palabra? Esto es un misterio, fíjate lo que dice, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora fue manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. ¿Quién es esa riqueza de la gloria? Ese misterio entre los gentiles. ¿Quién es ese misterio entre los gentiles? Dice que es Cristo en vosotros. El misterio, la riqueza, el tesoro es Cristo. No estoy fantaseando con su nombre. Ve lo que dice aquí. El misterio, esa riqueza es Cristo. Él, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos. ¿A quién anuncias tú, mi hermano? Ay, es que yo anuncio el Evangelio. El Evangelio de Mateo. Yo no sé quién sea Mateo, mi hermano, con todo respeto para Mateo. Al que anunciamos es a Cristo. No anunciamos ni a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Pablo, ni a Pedro, porque ellos son servidores igual que nosotros. Anunciamos a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, cada uno de ellos, anunció a Cristo, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos.
amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Propósito, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, no en mis fuerzas, conforme a su energía, la cual me energiza con poder. ¿Cuál es su energía, mis hermanos? ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es la vitamina? Pues los atributos del nombre, mi hermano. No hay otra. Si comes otra cosa, como Superman, es kriptonita, te debilitas. ¿Me estoy explicando? Come atributos y entonces vas a estar lleno de atributos y lo único que vas a predicar, pues son atributos. Nuestro Señor Jesús, como deudor, revela su nombre y me bendice porque tiene un propósito, mis hermanos. Él tiene un propósito específico. Vamos a Efesios 1, del 3 al 23. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuál es toda bendición espiritual? Pues los atributos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción. Adopción, fíjense, ¿quiénes son hijos de Dios? Juan 1:12, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, recibieron o les fue dada la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está la adopción. Adopción dice para sí mismo por medio de Jesucristo. Es lo mismo que dice Juan 1:12. Según la complacencia de su voluntad, objetivo, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. En él también tenemos la redención, ahí está la redención, ¿se acuerdan que hablábamos hace rato? Por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. Otra vez la dispensación, o sea, la administración de sus tesoros, de su palabra, para ponerla en los demás. Objetivo, volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en Él. Es lo que dice Deuteronomio, ven Deuteronomio 32. Escuchen cielos, escuche la tierra. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? El nombre, la doctrina de Dios, su enseñanza. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, su propósito de Él. Propósito, a fin de ser para alabanza de su gloria. ¿Gloria de qué? Pues de su nombre. Nosotros los que hemos esperado en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, ¿se acuerdan de Romanos 10? ¿Cómo van a predicar el nombre si no hay quien lo predique? ¿Cómo van a decir a alguien el nombre? ¿Cómo va a conocer a alguien el nombre? ¿Cómo va a invocar a alguien el nombre si no se predica? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. El evangelio es el evangelio del nombre. Habiendo creído en él. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Creer en el nombre. Juan 1:12 o Juan 3:18 o Juan 8:24 o primera de Juan 3:23. O sea, no te puedo dar una cita, te puedo dar 100. Estamos comprendiendo. Hay un propósito específico. Habiendo oído la palabra de la verdad, habiendo creído en él, ¿qué pasa? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu, es la vida. Dice Jesús, mis palabras que son Espíritu y son vida, y sus palabras
ya lo vimos, son sus testigos. Cada palabra, cada mandamiento, cada letra que está en la Biblia son testigos, o sea, son vida espiritual. ¿Y qué testifican? ¿Quién es Cristo? Testifican quién es Él a través de cada atributo. Eso es lo que están haciendo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras, o sea, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, objetivo para alabanza de su gloria, o sea, alabanza de su nombre, de lo que Él irradia, de su belleza. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, fíjense, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Cuál es la oración que debemos hacer por nuestros hermanos? Esta, mis hermanos, que el Señor les dé espíritu de revelación en el conocimiento pleno de Él. Por eso compartimos atributos. Por eso nuestra oración son atributos de su nombre. Yo no oro por ti para que te veas guapa, mis hermanas, o para que mis hermanos se vean guapos y varoniles y les vaya bien y sean buenos papás y buenas mamás y buenos hermanos y buenos hijos. Oro para que tengas el pleno conocimiento de Dios y Él obre en ti. Estamos comprendiendo. Y entonces vas a ser buen papá, buena mamá, buen hermano, porque si no, no se puede. No es por obras. Estamos comprendiendo. Habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la inmensurable grandeza de su poder. ¿Cuál es su poder? Su Shem, su nombre, ¿se acuerdan? Todo su nombre, todos sus atributos, los que creemos conforme a la energía, dice, de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo, mis hermanos. Esa fuerza es el Espíritu. Y si el Espíritu son sus palabras, que son vida, pues son los atributos de su nombre, ¿no? ¿Cómo? Dice, lo levantó de los muertos. Es lo mismo que hace con nosotros. Estábamos muertos, pero conocemos vida eterna, conocer al único Dios verdadero, y entonces nos levanta, nos resucita. ¿Qué es lo que hizo con Cristo? Dice, lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío. ¿No es lo que dice Filipenses? El nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y todos declaren que Él es el Señor. ¿Sí, verdad? Sí dice eso. Encima de todo poder, de todo señorío, de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, dice, sino también en la venidera. Sometió todas las cosas debajo de sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. ¿Qué hace su iglesia? Su iglesia completa todas las cosas en todos. ¿Cuáles son todas las cosas? Pues todos los atributos. Es lo mismo que decía hace ratito, para completar la palabra en ti. ¿Cuál palabra? Pues sus palabras que son espíritu y son vida. O sea, los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Nuestro Señor Jesús, cuando nos revela su nombre, lo hace para que yo pueda anunciarle a los gentiles y a los hermanos, obviamente, su evangelio. No es para que yo me lo quede como vaca gorda y engorde, para que esté bien sano, bien frondosito, bien cachetoncito. No, mis hermanos. El Señor me nutre para que yo haga esa dispensación. Me estoy explicando. Para eso nos nutre, para que hagamos su dispensación.
somos deudores, deudores de su evangelio, o sea, deudores de su nombre. Vamos a Efesios 3, 1 al 21. Por esta causa yo, Pablo, soy prisionero, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación, otra vez, dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer, fíjense, el misterio. ¿Qué le fue dado a conocer a Pablo? El misterio. ¿Quién es? Pues Cristo, leyendo el cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo se hace todo esto? La predicación del Evangelio, o sea, la predicación de Cristo, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Inescrutable riqueza de Cristo, mis hermanos. O sea, la mayor plenitud de la riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Pues, ¿quién es Él? Todos los atributos. ¿Cuáles? Todos los que se puedan. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjense el objetivo, ¿para qué se hace todo esto? Que la sabiduría de Dios, toda esa multiforme sabiduría, muchas formas, muchas maneras en que se presentan sus atributos, sea dada, dice, a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Cuál es nuestra función? Dar a conocer a Cristo de muchas formas, con muchos atributos. Él es la alabanza, Él es la adoración, Él es el que tañe, Él es una cuerda, Él es la silla, Él es el trono, Él es el altar. ¿Me estoy explicando? ¿A quién? Dice, por medio de la iglesia, los principados, potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús. ¿Has escuchado por ahí que dicen, ay, cada vez que alguien se bautiza, hay fiesta en el cielo? Sí, mis hermanos, pero ¿sabes por qué hay fiesta? Porque estás diciendo, sí, Jesús es el Señor. No hay fiesta porque tú te bautizaste y te vas a comer unas empanadas o unos tacos de chicharrón, mi hermano. Hay fiesta no porque te salvaste y no es porque no sea importante. Hay fiesta, mi hermano, porque se está declarando el nombre. Cuando nosotros estamos compartiendo el nombre a los hermanos aquí en la tierra, ¿sabes qué estás haciendo indirectamente o más bien directamente? Estás compartiendo ese nombre a las potestades que están en el cielo. O sea, le estás diciendo a los serafines que están delante de Dios, estás cantando con ellos y les estás diciendo, Jesús es el Señor. ¿Y sabes qué hacen los serafines? Cantan contigo. ¡Wow! Lo dije mal, porque en realidad los que cantamos con ellos somos nosotros, porque nos estamos poniendo a tono. ¿Sí me explico? Estamos cantando la misma melodía que ellos, la misma canción, la misma alabanza, el mismo nombre. Pero es que mi hermana dijo que era la puerta, Jesús, y el hermano dijo que Jesús es Adonai. Y el otro hermano que está hasta allá en casa, él dijo que es el Shaddai. Y yo les estoy diciendo que Jesús es el deudor. Pues cada quien dice una cosa diferente. No, mis hermanos, estamos diciendo el mismo nombre. Multiforme, multiforme, gracia o gloria. Cada quien lo está diciendo de una manera diferente, pero estamos hablando del mismo Jesús, el mismo Yeshua. ¿Me estoy explicando?
Y entonces se cumple lo que dice en Romanos 15, ¿se acuerdan? Para que a una voz glorifiquéis al Dios y Padre. Y dice que los serafines están delante del trono de Dios a una sola voz. No dice cantando en coro, ¿o dice así? No, ¿verdad? Una sola voz, una. Pero son muchos atributos, pero es una, porque uno es un hombre. Pero cuando cada quien predica lo que quiere, mis hermanos, entonces es un despapalle, porque uno está cantando el himno nacional, otro está cantando reggaetón y otro está bailando un vals. Y dices, esto es una despapalle, ¿no? Es una fiesta de locos. No se entiende nada. Estamos comprendiendo. Estamos compartiéndole. Y los serafines, las potestades, los principados, están escuchando, mis hermanos. ¿Estás escuchando esto? Están escuchando lo que estamos cantando y dicen, estos ya entendieron, ahora sí, están cantando lo que nosotros cantamos, no cantan lo que ellos quieren. Estoy explicando. En los principados, potestades, en los celestiales, conforme al propósito de las edades, ese es el propósito de todas las edades, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrar con confianza por medio de su fe. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿De qué manera? Fíjate, al habitar Cristo por la fe en tu corazón. ¿Estás comprendiendo? ¿Cómo va a habitar Cristo en tu corazón? ¿Cómo va a ser moldeado Cristo en tu corazón? ¿Te acuerdas que veníamos Sofonías 3:9 y Hebreos 8, 10 y 11 el miércoles? Es el lenguaje que Él nos está enseñando, es el lenguaje que Él está grabando en nuestras mentes y en nuestros corazones y que son los atributos de el nombre de Jesús, de Cristo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Propósito, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, fíjate, cuál es la anchura, la largura, la altura, la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién es toda la plenitud de Dios, mis hermanos? Cristo, dice Él, es la plenitud, ¿no? Entonces, ¿de qué vas a ser lleno? Pues de Cristo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo vas a ser lleno? Poniéndote doctrinas, poniéndote lo que yo creo o poniendo los atributos de su nombre. Al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está energizando a nosotros. A Él, solamente a Él, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Ese es el propósito, no hay otro, mis hermanos. Jesús revela su nombre para que yo esté en posibilidades de enseñar que Él es el Cristo. Él es el Cristo. Y decir que Él es el Cristo, es decir, que Él es Yahvé encarnado, que Él es el Mesías, que Él es el esperado. Me impacta ver algunos testimonios de judíos que han conocido a Jesús y dicen, ahora reconozco que Jesús es mi Mesías, porque yo había escuchado hablar del Mesías. Habían escuchado hablar del Mesías y dicen, ahora reconozco que Jesús es mi Cristo, porque Mesías en griego, Cristo, perdón, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y es lo mismo, ungido. Pero ¿sabes qué dicen ellos? Dicen, Él, Jesús, Yeshua, es mi Mesías, es decir, es Yahvé
o Jehová encarnado. ¿Cómo la ves? Pero a nosotros nos dicen, no, es que Jesús es el Padre o Jesús es, uy, no, no nos la acabamos. ¿Cómo es posible? Somos herejes. Y el testimonio que dan los judíos, mis hermanos, es nosotros ahora, ¿verdad? Un individual que escuché apenas ayer y decía, quiero dar este testimonio. Yo, dice, estaba muy mal y mi objetivo era privarme de la vida. Y en el momento en que me iba a privar de la vida, sucedió algo ahí y entonces se acerca a alguien, escucha una persona que está orando y que está dando gracias y dice, están dando gracias por los alimentos y dicen en el nombre de Yeshua. Y cuando dijeron en el nombre de Yeshua, algo hizo clic en mí. Detuve mi intención de privarme de la vida. Y entonces me acerqué y les pregunté a esas personas por qué hablaban de Yeshua. Me empezaron a compartir y ahora Yeshua es mi Mesías. Pero dice, Yeshua es Yahvé encarnado. ¿Por qué te platico esto? Estamos entendiendo qué significa que nosotros enseñemos que Jesús es el Cristo. Y para ti, mi hermano, Jesús es el Cristo. Entonces tú tienes que predicar que Jesús es Yahvé encarnado. ¿Estamos entendiendo? Ay, porque lo dijo el judío que dio su testimonio. No, mi hermano, porque lo dice la palabra de Dios y porque tenemos que entender que cuando la Biblia habla del Mesías, no se está refiriendo a una segunda persona, se está refiriendo a Yahvé encarnándose. Me estoy explicando. Hechos 9, 10 al 22. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo a él, Ananías, levántate, ve a la calle llamada derecha, busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso. Es la conversión de Saulo, ¿se acuerdan de Pablo? He aquí, él ora. Ha visto a un varón de nombre Ananías que entra, le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió, Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué invocaban? El nombre. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva, invocar el nombre. ¿Qué es lo que hace la iglesia actualmente? Predican todas las doctrinas habidas y por haber, menos el nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Fíjate lo que le iba a pasar a Pablo. ¿Cómo le va a ir? A todo dar. No, fíjate, le voy a mostrar a este cuánto tiene que padecer por mi nombre. No iba a ir a Disneylandia, mi hermano. Entonces Ananías fue, entró en la casa, impuso las manos en él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de los ojos como escamas, recobró la vista y levantándose fue bautizado. Al tomar alimento, recuperó fuerzas. Estuvo con los discípulos en Damasco algunos días y fíjate lo que pasa inmediatamente. Enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. ¿Qué es lo que decía? Este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque decía, soy el Hijo de Dios. ¿Y qué le decían los fariseos? Los doctores en la ley, diciendo que eres el Hijo de Dios, tú dices que eres Dios encarnado. Es lo que les estaba comentando del testimonio de este judío. ¿Sí me explicó?
Todos los oyentes estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, fíjense, era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que este es el Cristo. No solo es el Hijo, es el Cristo, o sea, Yahvé encarnado. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, decimos, mis hermanos, lo que dice la palabra, somos deudores. Sí, estamos entendiendo que al igual que Cristo, somos deudores. Pablo es deudor, es prisionero. Estamos entendiendo lo que significa deudor. Somos prisioneros. Pero, ¿cuál va a ser mi doctrina? Aquí viene la pregunta personalísima para cada uno de ustedes. ¿Cuál va a ser tu doctrina? ¿En qué va a consistir tu enseñanza? Pregúntatelo, mi hermano. En el cántico de Moisés está la respuesta. Ese cántico de Moisés, que es el cántico del Cordero, es el mismo, está en Apocalipsis 15, 3, 4, o también está en Deuteronomio 32, del 1 al 4. Es lo mismo, ese cántico. Fíjate lo que dice, prestad oído, cielos, y hablaré. Oye, es el Shamá. ¿Te acuerdas que te dije? Escucha, pero no solamente obedeces, es escuchas y obedeces porque yo estoy pintando sobre ti o estoy dibujando sobre ti. Hagan de cuenta que es una partitura, ¿verdad? Y él está poniendo las notas musicales en nosotros, en nuestro corazón, Sofonías 3:9 o Hebreos 8 del 10 al 11, está poniendo esas notas musicales y nosotros como una rocola del viejo oeste, nos da cuerda, mis hermanos, y entonces empezamos a cantar la canción que él puso ahí. ¿Se acuerdan que esas rocolas le ponían un cilindro y venía dibujada ahí las partituras y entonces le daban cuerda y empezaba a tocar, automáticamente empezaba a tocar la canción que le ponían? Eso es lo que hace Jesús. Presta oídos cielos y hablaré. Oye, Shamá, tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la gama. ¿Por qué? Fíjate, verso 3. Porque he de proclamar el nombre de Yahvé. ¿Cuál es tu doctrina, mi hermano? He de proclamar el nombre de Yahvé. Atribuid, verso 4, atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Amén. Que toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor, del Cristo, de Yahvé encarnado, de Yeshua, de Jesús. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Ok. Pues todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo en el taller de mujeres y en el servicio, mis hermanos. Bendiciones.